Tal vez así aprenda a no meterse donde no debe. Marido se ríe de su esposa tras el golpe de su amante, pero minutos después ella desata una venganza. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El sonido de las teclas resonaba en la oficina silenciosa mientras Lorena Castañeda terminaba de firmar los últimos documentos. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Después de tantos años de humillaciones, finalmente había llegado el momento. Miró el reloj en la pared, las 3 de la madrugada. En pocas horas, Fabián despertaría y descubriría que su mundo perfecto había colapsado completamente. Lorena cerró la carpeta con los papeles que acababa de firmar y sonrió por primera vez en años. Una sonrisa que no había mostrado a nadie, una sonrisa que guardaba el peso de una venganza meticulosamente planeada. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar al principio de esta historia, 6 meses antes de esa noche decisiva. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como cada día desde hacía 15 años. Lorena se incorporó silenciosamente en la cama, cuidando de no despertar a Fabián, quien dormía profundamente a su lado. Sus movimientos eran precisos y calculados, fruto de años de práctica en el arte de ser invisible en su propia casa. Se dirigió al baño con pasos ligeros, sus pies descalzos apenas rozando el suelo de mármol frío que Fabián había elegido para renovar la casa, sin consultarle siquiera su opinión. Se miró en el espejo del baño y observó su reflejo con atención. A los 40 años, Lorena conservaba una belleza serena pero apagada. Sus ojos color miel habían perdido parte de su brillo natural y su cabello castaño, que antes llevaba suelto y ondulado, ahora lo mantenía siempre recogido en un moño discreto. Fabián había conseguido lo que se había propuesto: convertir a la mujer vibrante y llena de sueños con quien se había casado en una sombra de sí misma. Después de ducharse y vestirse con uno de sus trajes sobrios, Lorena bajó a la cocina para preparar el desayuno. La casa era impresionante, con acabados de lujo que Fabián se encargaba de presumir ante sus invitados, pero para ella se había convertido en una prisión dorada. Mientras preparaba el café y tostaba el pan, recordó los primeros años de su matrimonio, cuando aún creía que las críticas constantes de Fabián eran solo su manera de ayudarla a ser mejor. El sonido de pasos en la escalera la sacó de sus pensamientos. Fabián bajaba ya vestido con uno de sus trajes impecables, revisando su teléfono celular. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que había conquistado a medio mundo empresarial de la ciudad. Esa misma sonrisa que ahora utilizaba para humillarla en privado. «Buenos días, mi amor», dijo Lorena con una sonrisa que había perfeccionado durante años. Una sonrisa que no reflejaba ninguna emoción real, solo el hábito de complacer. Fabián apenas levantó la vista de su teléfono. «Espero que no hayas olvidado que tengo una reunión importante a las 9. Necesito que la camisa azul esté planchada y que no me interrumpas con tus tonterías durante el día». Lorena sintió la familiar punzada de dolor en el pecho, pero su expresión no cambió. «Por supuesto, ya está lista. Tu desayuno también está servido». Fabián se sentó a la mesa sin agradecerle y comenzó a comer mientras revisaba sus correos electrónicos. Lorena se quedó de pie, observándolo. Había algo en su postura, en la manera como sus ojos se movían por la pantalla, que le resultaba familiar. Durante los últimos meses había notado ciertos cambios en su comportamiento. Llegaba más tarde a casa, sonreía más cuando hablaba por teléfono,
y había comenzado a cuidar más su apariencia física. ¿Cómo van tus proyectos de costura?, preguntó Fabián con un tono que parecía casual, pero que Lorena reconoció inmediatamente como el preludio de una humillación. Bien, he terminado 3 vestidos esta semana para las clientas del barrio. Fabián soltó una carcajada que hizo que Lorena se sintiera pequeña. Clientas del barrio. Escúchate, Lorena. Tienes 40 años y sigues jugando a ser diseñadora de modas. ¿No crees que ya es hora de que madures y te dediques a algo más serio? Lorena apretó los puños detrás de la espalda, pero mantuvo su voz calmada. Es algo que disfruto hacer y además me genera ingresos adicionales. Ingresos adicionales, repitió Fabián con sarcasmo. 500 pesos por vestido no son ingresos adicionales, son limosnas. Pero supongo que para alguien como tú, que nunca ha tenido ambiciones reales, debe parecer mucho dinero. Cada palabra era como una bofetada, pero Lorena había aprendido a recibirlas sin mostrar dolor. Sin embargo, en su interior, algo había comenzado a cambiar. Ya no se trataba solo de soportar las humillaciones, sino de observar, de estudiar, de entender exactamente quién era el hombre con quien había compartido 15 años de su vida. Fabián terminó su desayuno y se dirigió hacia la puerta. Hoy llego tarde, tengo una cena de negocios. No me esperes despierta. Lorena lo despidió con un beso en la mejilla que él recibió con indiferencia. Cuando la puerta se cerró, ella se quedó inmóvil por unos segundos, respirando profundamente. Luego, con movimientos deliberados, se dirigió a la computadora de la casa y encendió el sistema. Fabián creía que ella era una mujer simple, sin conocimientos técnicos, pero había subestimado gravemente a su esposa. Durante los siguientes días, Lorena mantuvo su rutina habitual, pero con una diferencia. Ahora cada conversación, cada gesto, cada detalle de la vida de Fabián era cuidadosamente observado y mentalmente archivado. Había comenzado a llevar un diario, no de sus sentimientos, sino de hechos concretos, horarios, llamadas telefónicas, cambios en su comportamiento, nombres que mencionaba casualmente. Fue durante una de esas tardes de observación silenciosa que Jimena Carrillo apareció en su vida. Fabián había llegado a casa acompañado de varios colegas para una reunión de trabajo, y entre ellos estaba ella. Jimena era una mujer de 32 años, ingeniera civil, con una belleza moderna y agresiva que contrastaba completamente con la elegancia discreta de Lorena. Durante la reunión, Lorena sirvió café y bocadillos a los invitados, cumpliendo su papel de esposa perfecta. Pero notó inmediatamente la manera como Jimena miraba a Fabián, y más importante aún, cómo él le devolvía esas miradas. Había una química palpable entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. «Gracias, señora Ríos», dijo Jimena cuando Lorena le sirvió café con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica». La palabra doméstica fue pronunciada con un desprecio apenas disimulado. Lorena sonrió educadamente y continuó sirviendo a los demás, pero había captado perfectamente el mensaje. Jimena no solo conocía su lugar en la vida de Fabián, sino que se sentía superior a ella. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Lorena fingió estar dormida cuando Fabián se acostó. Lo escuchó revisar su teléfono y vio el reflejo de la pantalla iluminando su rostro. Estaba sonriendo de una manera que hacía años no le dedicaba a ella. Cuando finalmente se quedó dormido, Lorena se levantó silenciosamente y se dirigió a su taller de costura en el sótano. Allí, rodeada de telas y patrones, Lorena se permitió sentir la rabia que había estado conteniendo durante años. Pero no era una rabia destructiva, sino fría y calculada. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Patricia, soy Lorena Castañeda. Sé que es tarde, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podríamos vernos mañana?».
Patricia Mendoza había sido su compañera de universidad y ahora era una de las abogadas más respetadas de la ciudad. Habían perdido el contacto durante los años de matrimonio de Lorena, pero ahora necesitaba recuperar esa amistad. Los siguientes días fueron una mezcla de rutina aparente y preparación secreta. Lorena mantenía su papel de esposa sumisa durante el día, pero por las noches investigaba, planeaba y se preparaba. Descubrió que Fabián había estado siendo menos cuidadoso con sus documentos importantes, dejándolos sobre su escritorio donde ella podía revisarlos mientras él dormía. Fue así como descubrió algo que cambió completamente su perspectiva sobre su matrimonio. Varios de los proyectos más exitosos de Fabián habían sido desarrollados en terrenos que técnicamente estaban a nombre de ambos, pero él había manejado los contratos de manera que pareciera que él era el único propietario. Lorena había firmado documentos durante años sin leerlos completamente, confiando en su marido, pero ahora se daba cuenta de que legalmente tenía derechos sobre una fortuna considerable. La preparación para el evento de gala comenzó 3 semanas antes de la fecha. Fabián había sido invitado como uno de los arquitectos más destacados del año y, por supuesto, esperaba que Lorena lo acompañara. Sin embargo, sus expectativas sobre la apariencia de su esposa eran específicas y humillantes. «Espero que no te pongas algo vergonzoso», le dijo una mañana mientras desayunaban. «Ya sabes cómo son estos eventos. Toda la gente importante estará allí y no puedo permitirme que des una mala impresión». Lorena había decidido diseñar y coser su propio vestido para la ocasión. Era un proyecto ambicioso, un vestido de noche color azul marino, con detalles bordados a mano que le había tomado semanas completar. Pero cada puntada había sido dada con propósito, cada detalle pensado para demostrar que ella era mucho más de lo que Fabián creía. Durante las noches de costura, Lorena se encontraba perdida en sus pensamientos, planeando no solo los detalles del vestido, sino también los movimientos que ejecutaría en las semanas siguientes. Patricia había confirmado que su análisis legal era correcto. Lorena tenía derechos sobre una parte significativa de los bienes de Fabián, y con la estrategia adecuada, podría reclamar mucho más de lo que él imaginaba. La noche antes del evento, Lorena se encontraba en su taller haciendo los últimos ajustes al vestido. Fabián bajó a buscarla, probablemente para hacer algún comentario despectivo sobre su trabajo, pero cuando vio el vestido terminado, se quedó sin palabras por un momento. «No está mal», dijo finalmente, aunque su tono traicionaba cierta sorpresa. «Supongo que después de tantos años algo tenías que aprender». Lorena no respondió, simplemente colgó el vestido con cuidado y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de subir, se detuvo y se volvió hacia Fabián. «Mañana será una noche muy especial», le dijo con una sonrisa que él no supo interpretar. Esa noche, Lorena se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su habitación. Fabián dormía profundamente a su lado, ajeno a lo que se avecinaba. Lorena se levantó silenciosamente y se dirigió al baño, donde se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había aceptado las humillaciones durante tantos años. En sus ojos había una determinación que no había sentido jamás. «Mañana», murmuró para sí misma, «todo va a cambiar». Regresó a la cama, pero no para dormir. Se quedó observando a Fabián, estudiando sus facciones relajadas por el sueño. Había algo casi poético en el hecho de que él durmiera tan tranquilo, en lo que sería su última noche de supremacía. Lorena sabía que después del evento de gala, nada volvería a ser igual. El día del evento llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía augurar buenos cambios. Lorena se levantó temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su manera de moverse. Cada gesto era más decidido, cada paso más firme.
Había llegado el momento de quitarse la máscara de sumisión que había llevado durante tantos años. Mientras se preparaba para la que sería la noche más importante de su vida, Lorena se miró una última vez en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había comenzado esta historia. Era alguien completamente nuevo, alguien que había estado esperando durante años el momento perfecto para emerger. Y ese momento, finalmente, había llegado. El Grand Hotel Majestic brillaba con una elegancia que solo el dinero podía comprar. Las luces doradas se reflejaban en el mármol pulido del vestíbulo, mientras los invitados más selectos de la ciudad se congregaban para el evento más importante del año en el sector de la construcción. Lorena descendió del automóvil con una gracia que sorprendió incluso a ella misma. El vestido azul marino que había confeccionado se ajustaba perfectamente a su figura, y los bordados dorados capturaban la luz de las lámparas de araña de manera casi mágica. Fabián, vestido con un smoking impecable, caminaba a su lado con la confianza de quien sabe que todas las miradas están sobre él. Sin embargo, esta vez las miradas también se dirigían hacia su esposa, aunque él parecía no darse cuenta. Lorena había logrado algo que no había conseguido en años: destacar sin esfuerzo aparente, irradiar una elegancia natural que no pasaba desapercibida. El recibidor del hotel estaba lleno de personalidades conocidas del mundo empresarial. Arquitectos, ingenieros, inversionistas y sus acompañantes se mezclaban en conversaciones animadas, copas de champán en mano. Lorena reconoció a varios de ellos de fotografías en revistas especializadas, pero por primera vez en años no se sintió fuera de lugar entre ellos. Fabián, mi querido amigo, se escuchó una voz grave desde el otro lado del vestíbulo. Alejandro Vega, el presidente de la Cámara de Constructores, se acercaba con los brazos extendidos. Lorena sabía que esta era una de las personas más importantes del evento, alguien cuya aprobación podía hacer o deshacer carreras enteras. «Alejandro, qué placer verte», respondió Fabián con su sonrisa más carismática. «Permíteme presentarte a mi esposa, Lorena». «Señora Ríos, es un honor conocerla finalmente», dijo Alejandro tomando la mano de Lorena con genuina cortesía. «Debo decirle que se ve absolutamente radiante esta noche. Ese vestido es una obra de arte». Lorena sintió una calidez que no había experimentado en años. «Muchas gracias, señor Vega. Es muy amable de su parte. ¿Dónde consiguió una pieza tan elegante? La confección es exquisita». Antes de que Lorena pudiera responder, Fabián intervino con una risa que pretendía ser casual, pero que a ella le sonó forzada. «Oh, Lorena tiene sus pequeños hobbies. Le gusta entretenerse con la costura». La manera en que pronunció la palabra hobbies hizo que Lorena sintiera esa familiar punzada de humillación. Pero esta vez fue diferente. En lugar de encogerse, se irguió más y sonrió con una confianza que sorprendió a ambos hombres. «De hecho, diseñé y confeccioné este vestido yo misma», dijo con una voz clara y firme. «La costura no es solo un hobby para mí, es una pasión que he cultivado durante años». Alejandro la miró con renovado interés. «Impresionante, realmente impresionante. ¿Conoce usted a María Elena Torres, la diseñadora que ha estado trabajando en los interiores de nuestros proyectos más exclusivos? Creo que debería conocerla. Tienen mucho en común». Mientras Alejandro continuaba elogiando el trabajo de Lorena, Fabián permanecía a su lado con una sonrisa que se volvía más tensa por momentos. No estaba acostumbrado a que su esposa recibiera este tipo de atención, y menos aún que ella la manejara con tanta gracia. La conversación fue interrumpida por la llegada de más invitados. Lorena reconoció inmediatamente a Jimena Carrillo, quien había llegado acompañada de dos colegas de la empresa. Vestía un traje negro entallado que acentuaba su figura atlética, y llevaba el cabello recogido en un moño alto
que le daba un aspecto sofisticado pero frío. Jimena se acercó al grupo con la confianza de quien sabe que es bienvenida. «Alejandro, Fabián, qué alegría verlos aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando los posó brevemente en Lorena. «Jimena, luces espectacular esta noche», respondió Fabián con un entusiasmo que contrastaba marcadamente con la manera fría en que había recibido los elogios hacia su esposa. Lorena observó el intercambio con una atención que había perfeccionado durante meses. Había algo en la manera como Fabián pronunciaba el nombre de Jimena, una familiaridad que iba más allá de la relación profesional, y la manera como Jimena lo miraba, con una posesividad apenas disimulada, confirmaba las sospechas que Lorena había estado alimentando. «Señora Ríos», dijo Jimena finalmente, dirigiéndose a Lorena con una sonrisa que podría haber parecido cordial para cualquier observador casual. «Qué vestido tan interesante, muy casero». La palabra casero fue pronunciada con el mismo desprecio que había usado semanas atrás en su casa. Lorena sintió la provocación, pero mantuvo su compostura. «Gracias, señorita Carrillo. Lo diseñé específicamente para esta ocasión». «Qué talentosa», murmuró Jimena, pero su tono sugería todo lo contrario. La tensión entre las dos mujeres era palpable, aunque los hombres parecían ajenos a ella. Alejandro continuó conversando con Fabián sobre proyectos futuros, mientras Lorena y Jimena se estudiaban mutuamente como dos gladiadores, evaluando a su oponente. Durante la siguiente hora, la escena se repitió varias veces. Lorena era presentada a diferentes personalidades del evento, y cada vez recibía elogios sinceros por su elegancia y su vestido. Empresarios, arquitectos y sus esposas se mostraban genuinamente impresionados por su presencia y su gracia natural. Algunos incluso expresaron interés en sus habilidades de diseño y confección. Sin embargo, cada vez que Lorena comenzaba a brillar en una conversación, Fabián encontraba la manera de minimizar sus logros o desviar la atención hacia él mismo. Y cada vez que Jimena estaba presente, sus comentarios sutilmente despectivos creaban una atmósfera de tensión que solo Lorena parecía percibir completamente. La cena fue servida en el salón principal del hotel, decorado con arreglos florales espectaculares e iluminado por candelabros de cristal. Lorena se encontró sentada en una mesa con vista privilegiada al escenario, junto a Fabián y varias parejas importantes del sector. Jimena había sido estratégicamente ubicada en una mesa cercana, desde donde podía mantener contacto visual constante con Fabián. Durante la cena, Lorena participó activamente en las conversaciones, demostrando un conocimiento del sector que sorprendió a más de uno. Había estado casada con un arquitecto durante 15 años, y aunque Fabián nunca había valorado sus opiniones, ella había absorbido mucha información sobre el negocio. Sus comentarios inteligentes y sus preguntas pertinentes ganaron el respeto de los otros comensales. Lorena no sabía que tenía tanto conocimiento sobre regulaciones urbanas, comentó Carlos Herrera, uno de los inversionistas más importantes de la ciudad. Sus observaciones sobre el impacto de las nuevas normativas son muy acertadas. Fabián rió nerviosamente. Lorena escucha mucho cuando trabajo en casa. Supongo que algo se le queda. Otra vez esa manera de minimizar sus contribuciones, de hacerla parecer como una espectadora pasiva en lugar de una participante activa. Pero esta vez, Lorena no permitió que el comentario quedara sin respuesta. «De hecho, he estado estudiando las normativas por mi cuenta», dijo con una sonrisa serena. «Creo que es importante entender el contexto legal de los proyectos en los que mi esposo trabaja». La conversación continuó, y Lorena siguió participando con una confianza que crecía por momentos. Podía sentir las miradas de admiración de los otros invitados, pero también podía percibir la creciente incomodidad de Fabián y la irritación apenas contenida de Jimena.
Después de la cena, mientras se servían los postres y el café, Lorena se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido durante la noche. Por primera vez en años, se había sentido valorada y respetada, y la experiencia era embriagadora. El baño de señoras del hotel era tan lujoso como el resto del establecimiento. Espejos con marcos dorados, grifos de latón pulido y una iluminación suave que favorecía a cualquier persona que se mirara en ellos. Lorena se encontraba retocando su maquillaje cuando escuchó pasos detrás de ella. «Vaya, vaya», se escuchó la voz de Jimena, la esposa perfecta refrescándose antes del próximo acto de su actuación. Lorena se volvió lentamente, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante la noche. «Jimena, qué casualidad encontrarte aquí». «¿Casualidad?», repitió Jimena con una sonrisa cruel. «Nada de lo que hago cerca de Fabián es casualidad, querida Lorena. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta». Lorena cerró su bolso de mano con cuidado y se volvió completamente hacia Jimena. «Estoy escuchando». Jimena se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Lorena. «Escúchame bien, porque solo voy a decir esto una vez. Fabián ya no te ama. Hace meses que no te ama. Está conmigo porque yo le doy lo que tú nunca pudiste darle: pasión, inteligencia, ambición. Tú no eres más que un mueble viejo en su vida, algo que mantiene por costumbre». Cada palabra era como un puñal, pero Lorena mantuvo su expresión serena. «Entiendo que tengas sentimientos por mi esposo, pero creo que estás confundiendo atracción física con amor verdadero». La risa de Jimena resonó en el baño de mármol. «Amor verdadero, qué patético. Lorena, mírate en el espejo, mírate realmente. Eres una mujer de 40 años que se dedica a coser vestidos para las señoras del barrio. Eres aburrida, predecible y totalmente irrelevante. Fabián está conmigo porque yo represento el futuro, mientras que tú no eres más que un recordatorio de sus errores del pasado». Lorena sintió la rabia crecer en su interior, pero su entrenamiento de años le permitió mantener el control. Si Fabián siente eso, entonces debería tener el valor de decírmelo él mismo. «Oh, querida, él me ha dicho muchas cosas. Me ha contado lo insoportable que te has vuelto, lo mucho que le molesta tu mediocridad, lo aliviado que se siente cuando llega a casa y no tienes que fingir que te encuentra atractiva. Me ha dicho que si no fuera por las complicaciones legales del divorcio, ya se habría librado de ti hace años». Ahora las palabras de Jimena habían encontrado su objetivo. Lorena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, pero se las arregló para mantener la compostura. Jimena, interpretando el silencio de Lorena como una victoria, continuó con su ataque. «Así que aquí está mi propuesta. Hazte un favor a ti misma y desaparece. Pídele el divorcio, toma lo poco que te corresponde y vete. Porque si no lo haces, me encargaré de hacer tu vida tan miserable que no tendrás otra opción que marcharte». Lorena respiró profundamente y se irguió. «Jimena, creo que estás sobreestimando tu importancia en la vida de mi esposo. Y definitivamente estás subestimando mi capacidad para luchar por mi matrimonio». La sonrisa de Jimena se volvió más cruel. «Tu matrimonio, qué divertido. Tu matrimonio es una farsa, Lorena. Una mentira que mantienen por las apariencias. Pero yo voy a terminarlo y no hay nada que puedas hacer para evitarlo». Fue en ese momento que Jimena cometió su error más grande. Llevada por la rabia y la frustración, levantó la mano y le dio una bofetada a Lorena. El sonido resonó en el baño silencioso y la mejilla de Lorena se enrojeció inmediatamente. «Eso», dijo Jimena con satisfacción, «es por atreverte a desafiarme. La próxima vez que lo hagas, será mucho peor». Lorena se tocó la mejilla con cuidado, sintiendo el ardor de la bofetada. Pero en lugar de lágrimas de dolor, en sus ojos había algo mucho más peligroso, una determinación fría y calculada. Jimena dijo con una voz que no temblaba en absoluto:
acabas de cometer el error más grande de tu vida. Sin esperar respuesta, Lorena salió del baño con la dignidad intacta, dejando a Jimena sola con su triunfo temporal. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el salón principal, Lorena sabía que acababa de recibir el regalo más valioso que podría haber pedido, la justificación perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Cuando regresó al salón, varios invitados notaron inmediatamente la marca roja en su mejilla. «Lorena, ¿qué le pasó?», preguntó Carmen Vega, la esposa de Alejandro, con genuina preocupación. Antes de que Lorena pudiera responder, Jimena regresó al salón con una sonrisa satisfecha. Fabián, que había estado conversando con un grupo de colegas, se acercó al ver la conmoción. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, mirando alternativamente a Lorena y a Jimena. Lorena miró a su esposo directamente a los ojos. «Jimena y yo tuvimos una pequeña discusión en el baño. Ella me golpeó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados cercanos se habían quedado callados, esperando ver cómo reaccionaría Fabián ante la acusación de que una colega había agredido físicamente a su esposa. Fabián miró la mejilla enrojecida de Lorena, luego a Jimena, quien mantenía una expresión de inocencia fingida. Durante un momento que pareció eterno, Lorena pensó que finalmente su esposo daría un paso adelante para defenderla. Pero entonces, Fabián hizo algo que cambió todo para siempre. Comenzó a reír. No fue una risa nerviosa o incómoda, fue una risa genuina, como si la situación le resultara genuinamente divertida. «Lorena, por favor, siempre tan dramática. Probablemente te tropezaste con algo y ahora quieres culpar a Jimena». Las palabras golpearon a Lorena como un puñetazo físico, pero lo que siguió fue aún peor. Fabián, mirando a los invitados que observaban la escena con creciente incomodidad, añadió con una sonrisa cruel: «Tal vez así aprenda a no meterse donde no debe». El salón completo se quedó en silencio. Incluso los invitados que no habían presenciado el intercambio inicial se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido. Una mujer había acusado a otra de agresión física y en lugar de investigar o consolar a su esposa, el marido había optado por humillarla públicamente. Lorena sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. No solo había sido agredida físicamente, sino que ahora había sido humillada delante de las personas más importantes del sector empresarial de la ciudad. Su propio marido, el hombre que había prometido amarla y protegerla, había elegido reírse de su dolor. Pero mientras todos esperaban ver a Lorena desmoronarse, ella hizo algo completamente inesperado. Respiró profundamente, se irguió y con una dignidad que sorprendió a todos los presentes dijo: «Tienes razón, Fabián. Realmente necesito aprender a no meterme donde no debo». Sin otra palabra, Lorena se volvió y caminó hacia la salida del salón. Sus pasos eran firmes y decididos, y aunque algunos invitados murmuraron comentarios de desaprobación hacia Fabián, ella no se detuvo a escuchar. Salió del hotel y se dirigió al automóvil que los había traído. El chofer, que había estado esperando en el área de estacionamiento, se sorprendió al verla sola. «Señora Ríos, necesita que la lleve a casa». Lorena se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que no había mostrado nunca antes. «Sí, por favor. Pero primero, ¿podría darme unos minutos? Necesito hacer una llamada importante». El chofer asintió y se alejó discretamente. Lorena sacó su teléfono celular y marcó un número que conocía de memoria. «Patricia, soy Lorena. Sé que es tarde, pero necesito que activemos el plan». «Sí, esta noche. Todo está listo para mañana por la mañana». Escuchó atentamente la respuesta de su amiga abogada, anotando mentalmente cada detalle de lo que necesitaba hacer durante las próximas horas. «Perfecto. Nos vemos en tu oficina a las 6 de la mañana».
trae todos los documentos que preparamos. Va a ser una mañana muy interesante. Después de colgar, Lorena le pidió al chofer que la llevara a casa. Durante el viaje no dijo ni una palabra, pero su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, repasando cada paso del plan que había estado preparando durante meses. Cuando llegó a casa, Lorena no encendió las luces. En cambio, se dirigió directamente a su estudio, donde tenía preparada una carpeta con documentos que Fabián nunca había visto. Se sentó en su escritorio y bajo la luz de una lámpara pequeña comenzó a firmar papeles con una precisión que hablaba de meses de preparación. Cada firma era deliberada. Cada documento había sido cuidadosamente preparado para este momento. Lorena sabía exactamente lo que estaba haciendo y por primera vez en años se sintió completamente en control de su destino. Mientras firmaba el último documento, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa complaciente que había mostrado durante años, sino algo completamente diferente. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su poder y que estaba a punto de usarlo de manera devastadora. Fabián había elegido reírse de su dolor públicamente. Jimena había elegido atacarla física y verbalmente. Ambos habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer, pero ellos no conocían a la verdadera Lorena Castañeda. Y mañana por la mañana, cuando Fabián despertara, descubriría exactamente quién era su esposa en realidad. Si crees que Lorena debería vengarse, dale like a este video. La noche había terminado, pero para Lorena, la verdadera historia apenas estaba comenzando. El despertador marcaba las 5:40 de la mañana cuando Lorena abrió los ojos. No había sido el sonido lo que la despertó, sino la adrenalina que corría por sus venas desde hacía horas. A su lado, Fabián dormía profundamente, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida. Había llegado a casa pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a alcohol y perfume que no era el de su esposa, murmurando excusas que Lorena ya no necesitaba escuchar. Se levantó con los mismos movimientos silenciosos que había perfeccionado durante años, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Mientras se dirigía al baño, su mente viajó automáticamente a 6 meses atrás, cuando todo había comenzado a cambiar. El momento exacto había sido un martes por la tarde, cuando encontró a Fabián en su estudio revisando documentos inmobiliarios que creía que ella nunca entendería. Esa tarde, Lorena había entrado al estudio para llevarle café, como hacía habitualmente. Fabián estaba concentrado en su computadora, con varios contratos esparcidos sobre el escritorio. Cuando ella se acercó, él cerró rápidamente una carpeta y le dirigió una mirada irritada. ¿No puedes tocar la puerta antes de entrar? Estoy trabajando en asuntos importantes que no entenderías. Lorena había colocado la taza de café sobre el escritorio, disculpándose como siempre. Pero mientras se retiraba, algo llamó su atención. Entre los papeles que Fabián había intentado ocultar, había visto su propia firma en un documento que no recordaba haber firmado recientemente. Era solo un fragmento visible, pero suficiente para despertar su curiosidad. Esa noche, cuando Fabián salió para una de sus supuestas reuniones de trabajo, Lorena había regresado al estudio. Había tardado casi 1 hora en encontrar la combinación de la caja fuerte que Fabián creía secreta, pero que ella había observado abrir docenas de veces durante los años. Dentro había encontrado una carpeta marcada como propiedades conjuntas, que contenía información que cambió completamente su perspectiva sobre su matrimonio. Durante los primeros años de su relación, cuando aún confiaba completamente en Fabián, había firmado numerosos documentos que él describía como formalidades legales o requisitos bancarios. Lorena nunca había cuestionado estos documentos, confiando en que su esposo actuaba en el mejor interés de ambos. Sin embargo, al revisar cuidadosamente cada papel, descubrió que técnicamente era copropietaria de bienes valuados en varios millones de pesos. La revelación había sido abrumadora.
No solo había sido engañada durante años sobre el verdadero valor de su patrimonio, sino que Fabián había estado manejando estas propiedades como si fueran exclusivamente suyas, tomando decisiones financieras importantes sin consultarla, y lo más doloroso, utilizando estos bienes como garantía para aventuras empresariales que ella desconocía completamente. Fue entonces cuando había decidido contactar a Patricia Mendoza. Patricia y Lorena habían sido compañeras inseparables durante la universidad, ambas estudiantes brillantes con sueños ambiciosos. Mientras Lorena había elegido el camino del matrimonio temprano, Patricia había continuado con sus estudios de Derecho, especializándose en Derecho Corporativo y Familiar. Ahora era socia senior en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Su primera reunión había sido en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de los círculos sociales donde Fabián podría reconocerlas. Lorena había llegado nerviosa, llevando consigo copias de todos los documentos que había encontrado. Patricia, una mujer elegante de cabello corto y mirada penetrante, había escuchado la historia completa sin interrumpir. «Lorena, lo que me estás mostrando es más serio de lo que imaginas», había dicho Patricia después de revisar los documentos durante casi una hora. «Tu esposo no solo te ha ocultado información financiera, sino que técnicamente ha estado administrando bienes que legalmente no le pertenecen exclusivamente. Esto podría constituir una forma de abuso financiero». Patricia había explicado que los documentos firmados por Lorena la convertían en copropietaria legal de 6 propiedades comerciales, 2 terrenos de desarrollo urbano y 40% de las acciones de la empresa constructora que Fabián dirigía. El valor total ascendía a una cifra que había dejado a Lorena sin palabras. «Pero hay algo más importante que debes entender», había continuado Patricia. «Con la documentación adecuada y los procedimientos correctos, podrías no solo reclamar tu parte legítima de estos bienes, sino potencialmente obtener el control mayoritario de varios de ellos. Fabián ha estado tan confiado en tu supuesta ignorancia que ha sido descuidado con la documentación legal». Durante las siguientes semanas, Lorena había comenzado a llevar una doble vida. Durante el día, mantenía su papel de esposa sumisa, soportando las humillaciones constantes de Fabián y observando el creciente descaro de su relación con Jimena. Pero por las noches, cuando él salía o después de que se quedaba dormido, ella estudiaba cada documento, cada contrato, cada transacción financiera que había podido encontrar. Patricia había puesto a su disposición a un equipo discreto de investigadores privados y contadores forenses que habían rastreado meticulosamente cada movimiento financiero de Fabián durante los últimos 5 años. Lo que habían descubierto era una red compleja de transacciones que había enriquecido considerablemente a Fabián, pero siempre utilizando bienes que legalmente pertenecían al matrimonio. Las reuniones con Patricia se habían vuelto semanales, siempre en lugares diferentes y siempre con extrema discreción. Habían desarrollado un plan que era tan elegante como devastador. Utilizarían las mismas leyes y procedimientos que Fabián había usado para ocultar información, pero esta vez en su contra. El plan tenía varias fases. Primero, Patricia había preparado toda la documentación necesaria para transferir las acciones mayoritarias de la empresa constructora al nombre de Lorena. Esto era posible porque los documentos originales, firmados años atrás, otorgaban derechos de transferencia que Fabián había ignorado completamente. Segundo, habían identificado todas las cuentas bancarias corporativas que estaban vinculadas a propiedades en las que Lorena tenía derechos legales. Con la documentación adecuada, podrían congelar estos activos hasta que se resolviera la distribución legal de los bienes. Tercero, y quizás lo más importante,
habían preparado una demanda civil por administración fraudulenta de bienes matrimoniales que no solo recuperaría lo que legalmente pertenecía a Lorena, sino que también podría resultar en compensaciones adicionales por los años de administración no autorizada. Durante estos meses de preparación, Lorena había experimentado una transformación profunda. Cada humillación de Fabián, cada comentario despectivo, cada noche que llegaba tarde oliendo a otra mujer, se había convertido en combustible para su determinación. Ya no se trataba solo de salvar su matrimonio o de recuperar el respeto de su esposo. Se trataba de justicia. La gota que había derramado el vaso había sido precisamente la humillación pública en el evento de gala, pero incluso eso había sido anticipado en cierta medida. Patricia había advertido a Lorena que Fabián probablemente escalaría sus humillaciones a medida que se sintiera más seguro con Jimena, y habían preparado contingencias para diferentes escenarios. Ahora, de pie en su baño a las 6 de la mañana, Lorena se preparaba para ejecutar la fase final del plan. Había quedado de verse con Patricia en su oficina a las 7, donde firmarían los últimos documentos y activarían las transferencias bancarias que cambiarían todo para siempre. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje de chaqueta azul marino que proyectaba autoridad y profesionalismo. Ya no era la mujer sumisa que había sido durante tantos años. Hoy se convertiría oficialmente en Lorena Castañeda, empresaria y propietaria mayoritaria de uno de los imperios inmobiliarios más importantes de la ciudad. Mientras se maquillaba, su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Todo listo. Los documentos están preparados y el equipo bancario está en espera. Hoy cambia tu vida, amiga. Lorena respondió con una simplicidad que ocultaba años de planeación. En camino, bajó silenciosamente las escaleras, cuidando de no despertar a Fabián. En la cocina, preparó café como había hecho miles de veces antes, pero esta sería la última vez que lo haría como la esposa ignorante y sumisa que Fabián creía que era. Mientras esperaba que el café estuviera listo, revisó una última vez la maleta pequeña que había preparado discretamente durante la semana anterior. Contenía documentos personales, algunas joyas que habían pertenecido a su madre y ropa suficiente para varios días. No se llevaba mucho porque donde iba no necesitaría las posesiones de su vida anterior. Patricia había arreglado para que Lorena se quedara en un departamento corporativo que el bufete mantenía para clientes importantes en situaciones delicadas. Era un lugar elegante y discreto donde podría residir mientras se resolvían los aspectos legales de la transferencia de bienes. A las 6:30, Lorena salió de la casa llevando solo su maleta pequeña y su bolso de mano. El auto que Patricia había enviado la esperaba al final de la calle con un chofer discreto que no hizo preguntas. Mientras el vehículo se alejaba de la casa donde había vivido durante 15 años, Lorena no miró hacia atrás ni una sola vez. El trayecto al bufete de Patricia tomó 20 minutos a través de una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Lorena utilizó ese tiempo para revisar mentalmente cada paso del plan que estaban a punto de ejecutar. No había margen para errores, y cada detalle había sido cuidadosamente preparado durante meses. Las oficinas de Mendoza y Asociados ocupaban 3 pisos de un edificio moderno en el distrito financiero. Patricia la recibió personalmente en el vestíbulo, vestida con un traje impecable y una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina satisfacción por lo que estaban a punto de lograr. «Buenos días, presidenta», dijo Patricia con una sonrisa que hizo que Lorena se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Buenos días, Patricia. ¿Estamos listas?» «Más que listas. Tengo todo preparado en la sala de juntas. El equipo bancario está conectado por videoconferencia y los documentos oficiales están esperando tu firma». Subieron al piso ejecutivo en un elevador silencioso.
Lorena se sentía extrañamente calmada, como si todos los nervios de los últimos meses hubieran desaparecido ahora que finalmente había llegado el momento de actuar. La sala de juntas era impresionante, con una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas y ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Sobre la mesa había dispuestas varias carpetas de documentos, cada una cuidadosamente etiquetada y organizada. Patricia comenzó la explicación mientras servía café en tazas de porcelana fina. Lorena, lo que vamos a hacer hoy es ejecutar una serie de transferencias de propiedad que son completamente legales y están basadas en documentos que tu esposo te hizo firmar durante años. Irónicamente, su propia estrategia para controlar los bienes matrimoniales es lo que nos permite ahora transferir el control a ti. El primer conjunto de documentos establecía a Lorena como propietaria mayoritaria de las acciones de Constructora Ríos y Asociados, la empresa que Fabián había construido durante los últimos 10 años. El segundo conjunto transfería a su nombre las propiedades comerciales más valiosas del portafolio familiar. El tercero congelaba todas las cuentas bancarias corporativas hasta que se completara la auditoría financiera que habían solicitado. Cada firma de Lorena era deliberada y poderosa. Con cada documento que completaba, sentía cómo se transformaba de víctima en protagonista de su propia historia. Patricia había coordinado todo para que las transferencias se ejecutaran simultáneamente a las 8 de la mañana, momento en que los bancos abrían y los sistemas corporativos se activaban. A las 8 en punto, Lorena firmó el último documento. Patricia inmediatamente activó las llamadas con los representantes bancarios que habían estado esperando en línea. Señores, pueden proceder con las transferencias. Todos los documentos están en orden y debidamente firmados. Durante los siguientes 30 minutos, Lorena observó cómo su mundo cambiaba completamente a través de una serie de transacciones electrónicas. Cuentas que habían estado bajo el control exclusivo de Fabián fueron congeladas. Acciones que él creía poseer fueron transferidas. Propiedades que él administraba como propias cambiaron oficialmente de manos. Patricia, que había estado monitoreando todo el proceso en su computadora, finalmente se volvió hacia Lorena con una sonrisa de triunfo. Está hecho. Oficialmente eres la propietaria mayoritaria de Constructora Ríos y Asociados y tienes control legal sobre activos valuados en aproximadamente 50 millones de pesos. Lorena sintió una mezcla de euforia y irrealidad. En una sola mañana había pasado de ser una esposa humillada a ser una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tardará Fabián en darse cuenta?, preguntó. Patricia consultó su reloj. Probablemente ya se ha dado cuenta. Los sistemas bancarios envían notificaciones automáticas cuando se congelan cuentas corporativas. Su día va a comenzar de una manera muy diferente a como lo planeó. Mientras hablaban, el teléfono de Patricia sonó. Era uno de sus contactos en el banco principal, donde Fabián manejaba sus cuentas corporativas. La conversación fue breve, pero cuando colgó, Patricia tenía una expresión de satisfacción. Acaba de intentar acceder a la cuenta principal de la empresa para realizar una transferencia. El sistema le negó el acceso y le informó que debe contactar al departamento legal del banco. También intentó ingresar a sus correos electrónicos corporativos, pero el acceso fue bloqueado por orden judicial. Lorena se dirigió hacia las ventanas panorámicas y observó la ciudad que se extendía ante ella. Desde esta perspectiva, todo se veía diferente. Ya no era la esposa invisible de un arquitecto exitoso. Era Lorena Castañeda, empresaria por derecho propio, con el poder de tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino el de cientos de empleados y docenas de proyectos inmobiliarios. Patricia se acercó y le entregó una carpeta adicional.
Estos son los documentos de la nueva junta directiva que asumirá el control de la empresa. He seleccionado profesionales de primera línea que pueden ayudarte a hacer la transición sin afectar los proyectos en curso. También hay una propuesta para reorganizar completamente la estructura administrativa. Lorena revisó los documentos con cuidado. Cada nombre, cada propuesta, cada estrategia había sido cuidadosamente pensada para asegurar no solo la supervivencia de la empresa, sino su crecimiento bajo nueva administración. ¿Y Jimena?, preguntó finalmente. Patricia sonrió con una expresión que era casi depredadora. Jimena Carrillo tiene un contrato temporal que vence en 2 meses. Legalmente, la nueva administración puede decidir no renovarlo sin dar explicaciones específicas. Pero honestamente, cuando se entere de lo que ha pasado, probablemente renuncie por sí misma. Durante las siguientes 2 horas, Lorena y Patricia repasaron cada aspecto de la nueva situación. Habían preparado comunicados de prensa para anunciar el cambio de liderazgo en la empresa, documentos para informar a empleados y clientes y estrategias para manejar las inevitables preguntas de los medios de comunicación. A las 11 de la mañana, Patricia recibió otra llamada de su contacto bancario. Fabián había llegado personalmente al banco, acompañado de un abogado, exigiendo explicaciones sobre el congelamiento de sus cuentas. Le habían informado que toda la documentación estaba en orden y que debía dirigir sus consultas al nuevo propietario mayoritario de las cuentas corporativas. ¿Le dijeron quién era el nuevo propietario?, preguntó Lorena. Todavía no. Esa información se la darán únicamente cuando presente una solicitud formal por escrito. Probablemente tardará al menos hasta esta tarde en descubrir que eres tú. Lorena asintió. Eso le daba tiempo suficiente para completar los últimos preparativos. Patricia había programado una reunión con los empleados clave de la empresa para las 3 de la tarde, donde Lorena se presentaría oficialmente como la nueva presidenta. También habían programado una sesión fotográfica profesional para las 4, donde tomarían las imágenes que acompañarían los comunicados de prensa y las actualizaciones en redes sociales de la empresa. Lorena iba a necesitar una imagen pública completamente nueva para su nueva posición. A mediodía, se dirigieron a un restaurante exclusivo donde Patricia había reservado un comedor privado. Era importante que Lorena se alimentara bien y mantuviera su energía para lo que sería un día muy largo y emocionalmente intenso. Durante el almuerzo, Patricia le explicó los aspectos legales de lo que podría suceder en los próximos días. Fabián probablemente intentaría impugnar las transferencias, pero la documentación era sólida y él mismo había creado los precedentes legales que ahora se usaban en su contra. También es probable que trate de contactarte directamente, dijo Patricia. Te recomiendo que toda comunicación pase a través del bufete. Es importante que mantengas distancia emocional de esta situación y que no permitas que él te manipule o intimide. Lorena sabía que Patricia tenía razón. Conocía a Fabián lo suficientemente bien como para saber que su primera reacción sería la ira, seguida de intentos de manipulación y finalmente, cuando se diera cuenta de la magnitud de la situación, intentos desesperados de negociación. Después del almuerzo, regresaron al bufete donde Lorena pasó el resto de la tarde reuniéndose con el equipo que administraría su nueva empresa. Cada persona había sido cuidadosamente seleccionada no solo por su competencia profesional, sino por su integridad y su capacidad de manejar una transición tan delicada. A las 5 de la tarde, cuando Lorena finalmente se relajó en su nueva oficina temporal en el bufete, Patricia entró con una expresión que mezclaba diversión y satisfacción. Acabo de recibir una llamada muy interesante, dijo. Fabián finalmente descubrió que eres tú quien ahora controla todo. Aparentemente gritó tanto en el banco que tuvieron que llamar a seguridad. Intentó contactarnos, llamó 17 veces en la última hora.
También envió 12 correos electrónicos y, según el portero del edificio, estuvo parado frente a nuestras oficinas durante 40 minutos antes de que le informaran que no podía subir sin cita previa. Lorena sintió una extraña mezcla de satisfacción y algo que casi podría haber sido lástima. Casi. Después de años de humillaciones, de ser tratada como si fuera invisible, de soportar infidelidades y desprecio, era difícil sentir verdadera compasión por el hombre que ahora experimentaba una fracción del desconcierto y la impotencia que ella había sentido durante tanto tiempo. El sol comenzaba a ponerse cuando Lorena finalmente salió del bufete para dirigirse a su nuevo hogar temporal. El departamento que Patricia había conseguido estaba en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vista panorámica y todas las comodidades que necesitaría durante las próximas semanas. Mientras el auto se dirigía hacia su nueva residencia, Lorena reflexionó sobre todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Ayer por la mañana había sido una esposa humillada, invisible en su propia vida. Hoy era una empresaria poderosa con control sobre un imperio inmobiliario que ella misma había ayudado a construir sin saberlo. Su teléfono personal, que había mantenido silenciado durante todo el día, mostraba 32 llamadas perdidas de Fabián. También había recibido 6 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado apenas 20 minutos antes, decía simplemente: «Lorena, por favor, tenemos que hablar». Lorena leyó el mensaje y luego borró todos los demás sin leerlos. Habían tenido 15 años para hablar, 15 años durante los cuales él había elegido humillarla, minimizarla y traicionarla. El tiempo para las conversaciones había terminado. Cuando llegó a su nuevo hogar, Lorena se sirvió una copa de vino y se sentó frente a las ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad iluminada. Desde allí podía ver las luces de varios edificios que ahora le pertenecían, proyectos que había ayudado a financiar sin saberlo y que ahora administraría con pleno conocimiento y control. Por primera vez en años, Lorena se sintió completamente en paz. La mujer que había sido humillada públicamente la noche anterior ya no existía. En su lugar había emergido alguien completamente nuevo, una mujer poderosa, independiente y determinada a construir un futuro que fuera completamente suyo. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida. Pero esta noche, mientras la ciudad brillaba ante ella como un reino que acababa de conquistar, Lorena Castañeda simplemente sonrió y brindó en silencio por la justicia finalmente servida. El sonido del teléfono despertó a Fabián a las 8:30 de la mañana. No era su despertador habitual, sino una llamada insistente que lo sacó de un sueño profundo inducido por el alcohol de la noche anterior. Estiró la mano hacia la mesita de noche, esperando encontrar a Lorena despierta como siempre, pero la cama estaba vacía. Probablemente ya había bajado a preparar el desayuno, pensó con irritación mientras contestaba el teléfono. «Señor Ríos, habla Carlos Mendoza del Banco Empresarial. Necesitamos hablar urgentemente sobre las cuentas de su empresa». Fabián se incorporó lentamente, aún sintiendo los efectos de la resaca. «¿Qué pasa con las cuentas? ¿Hay algún problema con la transferencia que programé para hoy?» «Señor, todas las cuentas corporativas asociadas a Constructora Ríos y Asociados han sido congeladas por orden judicial. No podemos procesar ninguna transacción hasta que se resuelva la situación legal». Las palabras golpearon a Fabián como un balde de agua fría. «¿Orden judicial? ¿De qué está hablando? Esas son mis cuentas, mi empresa. Señor Ríos, necesita venir al banco inmediatamente. Hay documentación que debe revisar. También han cambiado las autorizaciones de acceso a todas las cuentas corporativas». Fabián colgó el teléfono y se dirigió rápidamente al baño. Su mente, trabajando a velocidad vertiginosa,
tratando de entender qué había pasado. ¿Una orden judicial? ¿Quién podría haber solicitado el congelamiento de sus cuentas? ¿Algún cliente insatisfecho? ¿Un problema con Hacienda? Mientras se duchaba rápidamente, gritó hacia el dormitorio: «Lorena, necesito que subas. Tenemos un problema». El silencio que siguió le pareció extraño. Normalmente ella respondía inmediatamente, pero esta vez no hubo respuesta. Salió del baño envuelto en una toalla y bajó a buscarla. La casa estaba vacía. En la cocina no había rastros del desayuno habitual. No había café preparado, no había jugo de naranja fresco, no había el periódico doblado junto a su lugar en la mesa. Era como si Lorena hubiera simplemente desaparecido. Subió corriendo a vestirse, marcando el teléfono de su esposa mientras se ponía una camisa. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Volvió a marcar. Mismo resultado. Al tercer intento, la llamada fue directamente al buzón, como si hubiera apagado el teléfono. Una hora más tarde, Fabián se encontraba en el banco, sentado frente a Carlos Mendoza en una oficina con paredes de cristal que lo hacían sentir expuesto y vulnerable. Sobre la mesa había una carpeta gruesa llena de documentos que Mendoza había estado explicando durante los últimos 20 minutos. «No entiendo, Carlos. Estos documentos muestran a mi esposa como copropietaria de bienes que son míos. Tiene que haber un error». Mendoza, un hombre de mediana edad con expresión seria, negó con la cabeza. «Señor Ríos, hemos revisado toda la documentación 3 veces. Su esposa tiene derechos legales sobre estos bienes basados en documentos que usted mismo presentó al banco durante los últimos 10 años. Los contratos están firmados por ambos y las transferencias de propiedad fueron procesadas legalmente». Fabián tomó uno de los documentos y lo estudió cuidadosamente. Era verdad que reconocía su firma y la de Lorena, pero no recordaba haber firmado nada que le diera a ella control sobre sus cuentas empresariales. «Pero esto no le da derecho a congelar mis cuentas sin mi conocimiento». Mendoza se aclaró la garganta incómodamente. «Señor Ríos, según los documentos que recibimos esta mañana, su esposa ahora posee el 60% de las acciones de Constructora Ríos y Asociados. Como accionista mayoritaria, tiene autoridad legal para tomar decisiones financieras de la empresa». El mundo de Fabián se detuvo. «¿60%? Eso es imposible. Yo fundé esa empresa. Yo la construí desde cero. Señor, necesito que entienda que el banco está obligado a cumplir con las órdenes legales que recibimos. Si desea disputar esta situación, necesita buscar representación legal independiente». Fabián salió del banco en estado de shock. Su primer instinto fue dirigirse a las oficinas de su empresa, pero cuando llegó, encontró un espectáculo que no había anticipado. En la recepción había un grupo de personas que no reconocía, vestidas con trajes ejecutivos y hablando en voz baja con sus empleados habituales. «Señor Ríos», se acercó María, su secretaria de confianza durante los últimos 8 años. «Tengo instrucciones de informarle que ya no tiene acceso autorizado a las instalaciones». «¿Cómo que no tengo acceso? Esta es mi empresa». «Señor, recibimos documentación legal esta mañana informándonos sobre los cambios en la estructura de propiedad. La nueva administración ha asumido el control de todas las operaciones». Fabián miró alrededor de la oficina que había sido su reino durante años. Los empleados lo observaban con una mezcla de confusión y lástima. Algunos susurraban entre ellos, claramente al tanto de información que él desconocía. «¿Dónde está Jimena?», preguntó finalmente. «Se fue hace 1 hora, señor. Dijo que tenía una reunión importante». Fabián sacó su teléfono y marcó el número de Jimena. Como había pasado con Lorena, la llamada fue directamente al buzón de voz. Volvió a intentar. Mismo resultado. Durante las siguientes horas, Fabián recorrió la ciudad como un hombre poseído, tratando de entender qué había pasado con su vida.
Visitó a su abogado personal, quien le explicó que los documentos parecían legalmente válidos y que necesitaría tiempo para investigar las opciones disponibles. Fue a 3 bancos diferentes donde mantenía cuentas personales, solo para descubrir que varias de ellas también habían sido congeladas por estar vinculadas a propiedades en disputa. Al final de la tarde, agotado y desesperado, se dirigió al apartamento que había alquilado secretamente para sus encuentros con Jimena. Tenía llaves y esperaba encontrarla allí. Esperaba que ella pudiera ayudarlo a entender qué estaba pasando. Cuando abrió la puerta, encontró el apartamento vacío, completamente vacío. No solo no estaba Jimena, sino que todas sus pertenencias habían desaparecido. La ropa que guardaba en el armario, los productos de belleza del baño, incluso las fotografías que habían tomado juntos. Era como si nunca hubiera estado allí. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contestó esperando que fuera Jimena desde otro teléfono. ¿Fabián? Era la voz de Jimena, pero sonaba distante y fría. Jimena, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Necesito verte. Ha pasado algo terrible. Fabián, necesito decirte algo. Ya me enteré de lo que pasó con tu empresa. ¿Te enteraste? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Hubo una pausa larga antes de que Jimena respondiera. Estoy en el aeropuerto. Me voy a México por tiempo indefinido. Mi empresa me ofreció una posición allá. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo decidiste esto? Jimena suspiró audiblemente. Fabián, yo no puedo estar con alguien que no tiene futuro profesional. Lo que teníamos era emocionante cuando eras exitoso, cuando tenías poder. Pero ahora ¿qué, Jimena? Esto es temporal. Voy a recuperar todo. No, Fabián, no vas a recuperar nada. Y honestamente, después de ver cómo trataste a tu esposa anoche, me di cuenta de qué tipo de hombre eres realmente. Si fuiste capaz de humillarla públicamente de esa manera, ¿qué me garantiza que no me harías lo mismo a mí? Fabián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Jimena, por favor, te amo. Podemos superar esto juntos. La risa de Jimena fue fría y cruel. ¿Amor? Fabián, lo que teníamos no era amor, era conveniencia mutua. Yo obtenía acceso a contactos importantes y tú obtenías la emoción de estar con una mujer más joven. Pero ahora que no tienes nada que ofrecerme, no hay razón para continuar. La línea se cortó. Fabián intentó llamar nuevamente, pero el teléfono estaba desconectado. Se quedó solo en el apartamento vacío, rodeado por el silencio de una vida que se había desmoronado en menos de 24 horas. Por primera vez en años, Fabián se vio forzado a enfrentar la realidad de quién era sin el poder, sin el dinero, sin la empresa que había definido su identidad. Mientras tanto, a 1.500 kilómetros de distancia, Lorena se encontraba en el hotel más exclusivo de Bogotá, preparándose para lo que sería el momento más importante de su nueva carrera. La Conferencia Internacional de Mujeres Líderes en el sector inmobiliario se realizaba cada 2 años, y este año Lorena había sido invitada como una de las oradoras principales. La invitación había llegado 3 días después de que tomara control de la empresa. Patricia había trabajado discretamente con contactos en el sector para posicionar a Lorena no como la esposa que había heredado una empresa, sino como la mente estratégica que había estado detrás de los éxitos de Constructora Ríos durante años. En su suite del hotel, Lorena se encontraba frente al espejo, ajustando el traje de chaqueta color champán que había diseñado específicamente para esta ocasión. Era elegante, pero poderoso, femenino, pero autoritario. Cada detalle había sido pensado para proyectar la imagen de una mujer que pertenecía naturalmente a los niveles más altos del poder empresarial. Su presentación, titulada Estrategias de inversión inmobiliaria en mercados emergentes, había sido preparada durante semanas, pero más que los datos y las proyecciones financieras,
Lorena sabía que su historia personal sería lo que realmente captaría la atención de la audiencia. El auditorio principal del centro de convenciones estaba lleno con más de 500 mujeres empresarias de toda América Latina. Cuando Lorena subió al escenario, recibió una ovación que la sorprendió por su calidez y duración. Claramente, su historia ya había comenzado a circular en los círculos empresariales. Durante los siguientes 45 minutos, Lorena compartió no solo estrategias de inversión, sino también su perspectiva sobre el empoderamiento femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Habló sobre la importancia de la educación financiera, sobre la necesidad de que las mujeres tomaran control activo de sus patrimonios y sobre cómo convertir las adversidades personales en oportunidades profesionales. Pero fue durante la sesión de preguntas y respuestas que se produjo el momento que definiría su nueva imagen pública. Una periodista de una revista especializada se puso de pie y preguntó: «Señora Castañeda, muchos en el sector se preguntan cómo logró tomar control de una empresa tan establecida de manera tan rápida y efectiva. ¿Puede compartir los detalles de esa transición?». Lorena sonrió con una confianza que había crecido enormemente en las últimas semanas. La transición no fue rápida en absoluto. Fue el resultado de años de observación cuidadosa, educación silenciosa y planeación estratégica. Muchas personas asumieron que yo era simplemente la esposa de un empresario exitoso, pero durante 15 años estuve aprendiendo, estudiando y preparándome para el momento en que pudiera contribuir activamente al crecimiento de nuestros proyectos. ¿Está diciendo que siempre tuvo la intención de asumir el liderazgo de la empresa? No exactamente. Pero sí puedo decir que siempre supe que tenía las habilidades y la visión necesarias para contribuir de manera significativa. Cuando surgió la oportunidad de tomar un papel más activo, estaba completamente preparada para hacerlo. Otra periodista levantó la mano. «Señora Castañeda, ha habido rumores sobre circunstancias personales difíciles que precedieron a su ascenso en la empresa. ¿Cómo maneja el equilibrio entre los desafíos personales y las responsabilidades profesionales?». Lorena pausó por un momento, sabiendo que esta era la pregunta que había estado esperando. «Creo que todas las mujeres fuertes enfrentan momentos en los que deben decidir si van a permitir que las circunstancias las definan o si van a tomar control de su destino. Para mí, los desafíos personales no fueron obstáculos, sino catalizadores que me motivaron a demostrar mi verdadero potencial». La audiencia estalló en aplausos. Lorena había logrado transformar lo que podría haber sido vista como una historia de divorcio conflictivo en una narrativa de empoderamiento y crecimiento personal. Después de su presentación, fue rodeada por docenas de empresarias que querían conocerla, intercambiar contactos y explorar oportunidades de colaboración. Varias compañías internacionales expresaron interés en trabajar con Constructora Ríos bajo su nueva dirección. Esa noche, en la cena de gala de la conferencia, Lorena fue reconocida como Empresaria Emergente del Año, un honor que llevaba consigo no solo prestigio, sino conexiones internacionales que transformarían completamente el alcance de su empresa. Durante los días siguientes, mientras participaba en sesiones de trabajo y reuniones bilaterales, Lorena recibió ofertas para proyectos en México, Colombia y Panamá. Su visión para expandir la empresa más allá de las fronteras nacionales estaba comenzando a materializarse de maneras que nunca había imaginado. Fue durante una cena privada con inversionistas colombianos que recibió la llamada que había estado esperando. Patricia la contactó con noticias sobre los desarrollos legales en casa. Lorena, Fabián finalmente aceptó una reunión para discutir términos de separación. Su abogado me contactó esta tarde.
Aparentemente, ha entendido que la situación es irreversible y quiere negociar una resolución que le permita mantener algo de dignidad. ¿Qué tipo de propuesta está haciendo? Básicamente, está dispuesto a aceptar un divorcio sin disputa a cambio de una compensación económica que le permita comenzar de nuevo. También quiere mantener confidencialidad sobre los detalles de la separación de bienes. Lorena consideró la propuesta mientras observaba las luces de Bogotá desde la terraza del restaurante. ¿Qué opinas tú, Patricia? Honestamente, creo que es la mejor resolución posible. Te permite mantener el control completo de la empresa sin litigios prolongados, y él obtiene suficiente dinero para reconstruir su carrera si así lo decide. Todos ganan. Procede con la negociación, pero quiero que quede claro que cualquier acuerdo incluye una cláusula de no competencia que le impida trabajar en el sector inmobiliario local durante los próximos 5 años. Entendido. ¿Cuándo planeas regresar? En una semana. Tengo 3 reuniones más aquí que podrían resultar en contratos importantes para la expansión internacional. Después de colgar, Lorena se quedó sola en la terraza, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había vivido en las últimas semanas. Desde la humillación pública en el evento de gala hasta convertirse en una de las voces más respetadas del sector inmobiliario latinoamericano. Una semana después, Lorena regresó a su ciudad natal para encontrar un mundo completamente transformado. La empresa operaba con una eficiencia que nunca había tenido bajo la administración de Fabián. Los empleados parecían más motivados, los clientes expresaban mayor satisfacción y los indicadores financieros mostraban un crecimiento sostenido. Su nueva oficina, ubicada en el piso ejecutivo del edificio corporativo, tenía una vista panorámica de la ciudad que ahora conocía desde una perspectiva completamente diferente. Desde allí, podía ver varios de los proyectos que estaba desarrollando, incluyendo un complejo residencial de lujo que se había convertido en el desarrollo más solicitado de la ciudad. 3 meses después de asumir el control de la empresa, Lorena se encontraba en su nuevo hogar, un penthouse que había comprado en el edificio más exclusivo de la ciudad. Era un sábado por la tarde y estaba en la terraza cultivando un jardín de orquídeas que había comenzado como hobby, pero que se había convertido en una pasión. El timbre del intercomunicador la interrumpió. Era el portero informándole que había una periodista que quería hacerle una entrevista para un artículo sobre mujeres empresarias exitosas. Carmen Rodríguez era una periodista veterana, especializada en perfiles empresariales para una revista nacional de negocios. Era una mujer elegante de unos 50 años, con una reputación de hacer preguntas difíciles, pero justas. Se sentaron en la terraza, rodeadas por las orquídeas en flor y con una vista espectacular de la ciudad. Carmen había preparado preguntas sobre estrategias empresariales, planes de expansión y filosofía de liderazgo, pero Lorena sabía que las preguntas más interesantes vendrían al final. «Señora Castañeda», dijo Carmen después de una hora de conversación técnica, «hay una pregunta que muchos lectores quieren que le haga. Su transformación de ama de casa a empresaria líder ha sido extraordinaria. Algunos críticos sugieren que tuvo ventajas injustas o que aprovechó circunstancias legales complejas. ¿Cómo responde a esas afirmaciones?». Lorena sonrió mientras ajustaba una orquídea que había comenzado a florecer esa misma semana. «Carmen, creo que esa perspectiva refleja exactamente el tipo de prejuicios que las mujeres enfrentamos en el sector empresarial. La realidad es que durante 15 años estuve involucrada en cada decisión importante de la empresa, simplemente desde una posición que no era oficialmente reconocida. Cuando tomé control formal, no fue porque aprovechara ventajas injustas, sino porque, finalmente, reclamé el reconocimiento por contribuciones que había estado haciendo durante años.
pero seguramente debe admitir que el timing fue conveniente. Lorena pausó, sabiendo que esta era la oportunidad de establecer el récord oficial sobre su historia. Carmen, hay algo que pocas personas entienden sobre lo que pasó. No fue una cuestión de timing conveniente, fue una cuestión de paciencia estratégica. ¿Puede explicar eso? Durante años, observé cómo se manejaba la empresa, aprendí sobre cada aspecto del negocio y me eduqué sobre los aspectos legales y financieros que muchos esposos asumen que sus esposas no entienden. Cuando decidí tomar acción, no fue una reacción emocional a circunstancias personales difíciles. Fue la ejecución de un plan que había estado desarrollando cuidadosamente. ¿Está diciendo que planeó esta transición durante años? Estoy diciendo que me preparé durante años para estar lista cuando llegara el momento apropiado. Algunos podrían llamarlo planeación, otros podrían llamarlo prudencia. Yo lo llamo responsabilidad personal. Carmen se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. Cuando supo que el momento había llegado, Lorena miró hacia la ciudad que se extendía ante ella. Luego regresó su atención a la periodista. Cuando me di cuenta de que ya no se trataba de salvar un matrimonio o una sociedad, sino de proteger un legado que había ayudado a construir. En ese momento, supe que tenía que actuar. Una última pregunta, señora Castañeda. Muchas mujeres que están en situaciones similares a la que usted vivió podrían estar leyendo esta entrevista. ¿Qué consejo les daría? Lorena consideró cuidadosamente su respuesta. Les diría que la paciencia no es pasividad y que la preparación es poder. A veces, las circunstancias nos obligan a actuar, pero si hemos usado nuestro tiempo sabiamente, estaremos listas cuando llegue ese momento. ¿Y cómo saben cuándo es el momento correcto para actuar? Lorena sonrió con una expresión que combinaba sabiduría y algo que podría haber sido satisfacción. Esa es la pregunta equivocada, Carmen. No se trata de esperar el momento correcto, se trata de calcular el momento exacto. Después de que Carmen se fue, Lorena se quedó sola en su terraza, contemplando la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva. El sol comenzaba a ponerse, creando un espectáculo de colores que se reflejaba en los edificios de cristal que había ayudado a financiar y construir. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Documentos de divorcio finalizados. Fabián aceptó todos los términos. Oficialmente eres libre. Lorena leyó el mensaje y luego lo guardó sin responder. La libertad no había comenzado con los documentos de divorcio. Había comenzado la noche que decidió dejar de ser invisible en su propia vida. Se levantó y se dirigió hacia sus orquídeas que habían florecido espectacularmente en los últimos meses. Había aprendido que las orquídeas requerían paciencia, precisión y el entendimiento exacto de cuándo dar cada tipo de cuidado. No era muy diferente de lo que había requerido su propia transformación. Mientras regaba cuidadosamente cada planta, Lorena reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. De ser una mujer invisible en su propio matrimonio, a convertirse en una de las empresarias más respetadas del país. De soportar humillaciones silenciosas, a dar conferencias internacionales sobre empoderamiento femenino. Pero quizás lo más importante era que había aprendido a diferencia entre esperar y calcular. Durante años había creído que estaba esperando que las cosas mejoraran, que Fabián cambiara, que su matrimonio encontrara su rumbo. Pero en realidad había estado calculando, observando, aprendiendo, preparándose para el momento en que todas las piezas estuvieran en su lugar. Cuando el último rayo de sol desapareció detrás de los edificios de la ciudad, Lorena se permitió una sonrisa de satisfacción completa. No había sido sobre esperar el momento perfecto. Había sido sobre calcular el momento exacto en que podría reclamar la vida que siempre había merecido. En su nuevo mundo,
Lorena Castañeda ya no era la mujer que había soportado humillaciones en silencio. Era la arquitecta de su propio destino, la presidenta de su propia empresa y la autora de una historia de transformación que inspiraba a mujeres en todo el continente. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una por una, iluminando los proyectos que ahora dirigía y los sueños que estaba construyendo, Lorena sabía que su verdadera historia apenas estaba comenzando. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.